Los teléfonos, por supuesto, aquí van porque quiero ya desde pronto empezar a escuchar de ustedes. Dentro de Estados Unidos, 1-800-221-9460. Fuera de Estados Unidos, Ecuador y donde nos quieran llamar España, sí. 205-271-2980 y nuestro correo electrónico, muy fácil, feenvivo@ewtn.com. Amparo, tú tienes un tremendo testimonio, pero vamos a empezar, como dicen, por el principio. Háblanos un poco de ti. Naces en Ecuador, cuántos de familia, en fin, háblanos un poquitín de tu... Bueno, yo vengo de una familia muy común en Ecuador y en América Latina, ¿no? Una familia que es católica de nombre, digámoslo, ¿no? O sea, de ir el domingo a misa, pero no de una formación fuerte, sólida, que te permita realmente entender y amar tu fe, sino que más bien de una religiosidad que de ciertos momentos y de ciertos instantes. Yo realmente he encontrado hoy el significado de la fe gracias a que tuve un abuelo maravilloso. Yo soy la última nieta mujer y aprendí de ese abuelito un amor maravilloso a Dios. Yo recuerdo cuando era pequeña cómo mi abuelo todos los días iba a misa y a las 5 de la mañana en punto rezaba el rosario y a las 6 de la mañana estaba ya en la misa y siempre con un amor y un testimonio de Dios. Cuando yo fui adolescente, yo tengo totalmente guardado en mi corazón, íbamos justo a visitar a la Virgen del Quinche, que es una de las devociones, la patrona del Ecuador, ¿sí? Y bueno, ella es la Virgen yo fui a la Virgen de Aguasanta, es la Virgen del Quinche, la patrona del Ecuador. Me ubicó la Virgen de Aguasanta en Ambato, que es cerca de la ciudad donde yo nací. Yo nací en Ambato, en una ciudad que queda a 2 horas de la capital. Cuando entramos a la iglesia y ya mi abuelo se dio cuenta que yo ya estaba apartada de la fe, que yo ya no creía en Dios, tenía más o menos unos 17 años, mi abuelo me decía, al rato que entrábamos a la iglesia, me decía, mira a la Virgen, pero mírala a los ojos, ¿no? Así con una fuerza que él tenía, mírala a los ojos. Ella es la única que te va a regresar al camino a Dios y ella es la única que te va a salvar. Ella es tu madre y siempre va a estar contigo. Y a mí jamás se me ha olvidado eso, porque cuando yo regresé a la iglesia católica, que es hace unos 4 años, realmente fue gracias a la bendición y al amor materno de la Virgen Santísima. Y en todo este proceso de vida, cuando yo me empiezo a apartar de Dios, empiezo primero cuestionando todo lo que la sociedad en general te habla, ¿no? O sea, te habla de lo mal que hacen los sacerdotes, de lo mal que hacen las religiosas, te hablan de todo lo malo de la Iglesia Católica, y yo comienzo a absorber todas estas ideas nocivas alrededor de la Iglesia. Luego en el colegio, como yo siempre fui realmente bastante rebelde, eso tengo que reconocerlo, cuando yo estaba en 6º grado, hasta 6º grado estudié en colegio católico de las Monjitas de la Providencia, y en primer curso tuve un altercado muy fuerte con una religiosa, ¿no? Y al punto que me expulsaron del colegio. Cuando me expulsan del colegio, mi padre en castigo me lleva a la capital, a Quito, y me pone en un colegio evangélico. Y ahí fue ya donde perdí totalmente la fe, porque como dijo, si las monjitas no pueden con ella, aunque sea que vaya a un instituto, pero que le enseñen algo de religión, aunque sea no sea católico. Y claro, ahí comenzó el cuestionamiento. Yo decía, soy católica, y entonces empezaba todo el achaque, que sí, que la Santísima Virgen no era virgen, que tenía más hijos, que los santos, que adorábamos a los santos. Yo en mi ignorancia, porque te digo, yo vengo de una familia que no tuvo una sólida educación religiosa, lo que hice fue decidir que ni los unos ni los otros tenían la razón. Entonces decidí que definitivamente yo me hacía atea. Y a partir de ese momento conocí el ateísmo y me vinculo a los grupos revolucionarios de izquierda de esa época, ¿no? Estaban en el auge pleno, y empiezo a transitar por el mundo del Che Guevara, de los movimientos de izquierda revolucionaria, amar la revolución, y eso unido siempre con el encantamiento de la ayuda a los demás, porque ese es el encantamiento de los grupos de izquierda, ¿no? Que te hablan de que la importancia de sacar adelante a los pobres, la importancia de que la mujer deje de sufrir, que los niños dejen de sufrir. Y empezamos a trabajar los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes, sin darnos cuenta que lo que hacíamos con esto era destrozar totalmente el tejido social. Lo hacíamos con buena intención, yo no me quiero justificar, pero lo hacíamos porque pensábamos que eso era lo correcto, ¿no? Y
a partir de ese momento, bueno, yo el proceso revolucionario me cogió al 100%, me dediqué a trabajar en comunidades, con mujeres, con jóvenes. ¿Cómo te pudieras tú identificar como comunista, socialista, insurgente, rebelde? De todo un poco, sí, la verdad, de todo, desde comunista, feminista, proaborto. Feminista también entraste en el paquete. Proaborto, ¿no? Proaborto, pro difusora de los derechos de salud sexual reproductiva, que no son más que anticoncepción y aborto en América Latina. Llegué inclusive a coordinar una región de mi país y luego también para algunos países todo lo que era la propuesta de anticoncepción y proaborto a través de una organización internacional que se llama Naciones Unidas, el Fondo de Población, el UNPA, y a través de otras organizaciones como Plan Internacional y todo esto que tiene que ver con la venta de anticonceptivos. Yo soy muy preguntón, y en todo este proceso que te alejaste de la iglesia, te declarabas atea, entraste en todos estos movimientos revolucionarios, por decirlo, o insurgentes, ¿qué decía la familia tuya? Bueno, mi padre optó, cuando ya estuve en el momento más duro de toda esta propuesta, de enviarme lejos del país. Y ya tuve problemas inclusive a nivel legales, ya tuve problemas ya más fuertes. Me llevaron para España, ¿no? Y en España pasé casi 2 años estudiando, me dediqué a estudiar, de ahí saqué el título de pedagoga social. Pero el momento que cambia el gobierno represivo que había en esa época, se cogieron a mucha gente presa, hubo gente que murió, inclusive compañeros nuestros que murieron. Un gobierno represivo contra la insurgencia. Contra la insurgencia, un gobierno, digamos, de derecha, por llamarlo. Un gobierno de derecha, sí, exactamente, ¿no? De hecho, desaparecieron muchas personas, se mataron a muchos jóvenes, se cogieron presos a muchos de ellos, fueron maltratados, fuimos inclusive muchos de nosotros casi asesinados, ¿no? Y entonces mi padre lo que hace es sacarme, pero en España igual conocí a mucha gente de la teología de la liberación, conocí a mucha gente que estaba ligada a grupos de izquierda también en España, y más bien en vez de retroceder, lo que hice fue acrecentar mi odio a la iglesia, acrecentar mi odio a la religión y a los sacerdotes los aborrecías. Sí, o sea, pero inclusive, mira, ya la Virgen me llamaba, yo fui inclusive porque mi padre trataba de ayudarme, me puso a vivir en la casa del Purísimo Corazón de María, que es una casa que en esa época estaba regentada y apoyada por religiosas. Yo vivía ahí en España, en esa casa, pero ni eso, ¿no? Yo me burlaba de lo que la gente me decía, es que cuando tú estás en medio de la oscuridad, cuando tú no conoces a Dios, nada de lo que te dicen los demás lo crees, es tu verdad, ¿no? O sea, te endiosas a ti mismo, es tu verdad. Y es así que yo prácticamente inclusive encontraba todos los argumentos para destrozar a la iglesia. Y uno de los fuertes que tienen los movimientos de izquierda, los movimientos socialistas, comunistas, es que saben que los únicos que pueden realmente romper esta mentira que hay detrás de los grupos socialistas, comunistas, es la iglesia. Entonces lo primero que haces es buscar argumentos que te permitan destrozar a la poca fe que tienen los católicos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscas en las noticias o vas tras la cacería de ese sacerdote que no está ejerciendo su vida en gracia con Dios, tras de esa religiosa que está haciendo daño a los demás. Entonces lo sacas y lo publicas, y los medios de comunicación lamentablemente se hacen eco de esto. Buscan ese tipo de noticias. Entonces el sacerdote que se ha casado, el sacerdote que se ha violado, y le dices a la gente, no, ahí está, miren, el sacerdote se casó, el sacerdote violó, el sacerdote pederastra. Pero no te hablan de los cientos y miles de sacerdotes que viven y dan su vida por la obra del Señor, que hacen obra en las comunidades. No te dicen que, por ejemplo, en mi país casi el 60 y pico % de proyectos de ayuda a la gente pobre está en manos de la iglesia. Ellos lo mantienen. Entonces, de eso nadie te dice.